Sin embargo, junto a los conocimientos más difundidos existen otros que poseen la particularidad de llevar el nombre de personajes históricos, figuras mitológicas o protagonistas de obras literarias o bíblicas, como el barón Munchausen, Cenicienta, Agripina, Edipo, Madame Bovary, Caín y Abel y todo eso. Eso es sencillamente la punta del iceberg. A partir de ahí tenemos ya mencionados algunos de estos complejos y los voy a sintetizar. Una de las ideas es no extendernos demasiado en la lectura. Tendencia masculina, esto es el complejo de Agar y Sara, o sea, de Caín y Abel. Tendencia masculina, a veces inconsciente, de clasificar a la mujer en dos grupos. La figura bíblica de Caín se invoca para caracterizar la peculiar psicología del primogénito, celoso del hijo segundo, a quien considera como un intruso y un rival. Al de Caín se opone el complejo de Abel. El psicólogo francés Proudhon, el primero en usar este término, escribe: el niño al que le cabe en suerte un hermanito o una hermanita reacciona primero y generalmente con celos desmedidos. Esto se extiende, pero es nada más que para amplificar y ejemplificar. Complejo de Narciso. Narciso Bello, ¿se acuerdan? Sí. Narcisismo, sobreestimación de sí mismo, fase infantil del desarrollo caracterizada por el deseo de ser amado, con preferencia al deseo de amar. En la mitología griega, Narciso era un bello pastor al que inclinarse sobre el agua. Suena a Les Luthiers lo que estoy diciendo. Se asomó sobre el agua de la fuente para beber y percibió su imagen y se enamoró de sí mismo. El complejo de Empédocles, que no tiene nada que ver con el consumo de alcohol, nombre de un filósofo griego del siglo V, que se precipitó al cráter de un volcán, el volcán Etna en este caso, para hacerse famoso por su suicidio. El complejo designa la compulsión al suicidio por realzar el propio equilibrio autoestimativo, apreciándose como un héroe ante sí y los demás. El complejo de Judas, ánimo de traición impulsado por el resentimiento. El de Creso, que está muy caracterizado por nuestra época. El nombre del último rey de Lidia, 560 al 46 a.C., el de las más fabulosas riquezas que recuerda la historia, designa el complejo que se manifiesta por la búsqueda patológica de superioridad por medio del derroche del dinero, el mecenazgo y las propinas principescas. Y por último, el más conocido, el complejo de Edipo. Amor patológico del hijo por la madre. Según Freud, todo niño subconscientemente desea a su madre y odia al padre. El pequeño se da cuenta de que el padre le cierra el camino conducente hacia la madre. Su identificación con el padre toma un matiz de hostilidad debido a este mismo hecho y acaba por confundirse con el deseo de sustituir al padre junto a la madre. Eso en general son, psicológicamente hablando, algunos complejos. Pero hablábamos con Fabián hace un ratito, hay algo más sobre esto, porque a medida de que la historia y la civilización va moviéndose hacia algo que todavía no sabemos qué, los complejos se van complejizando y ahí empezaron a aparecer hoy. Le voy a pedir a Fabi que amplíe un poquito el tema. Bueno, lo que hablábamos en realidad era que a veces, además de los complejos propios que uno tiene que superar, hay complejos sociales y que después se transforman en prejuicios también, ¿no? Y hay sociedades acomplejadas, ¿no? Otra de las cosas que mencionábamos era que
que esta cuestión de los complejos parte de las cuestiones afectivas, del amor, de la excesiva sobreprotección o de la falta de amor o de un amor perdido, ¿no? Que van conformando en todo caso la personalidad de cada uno. Incluso, bueno, lo que decía recién Lluvia, de la sociedad, ¿no? Cómo va cambiando y cómo nos vamos nosotros también metiendo dentro de toda esa cosa compleja de los complejos. Y en todo esto la literatura juega un papel muy importante, porque primero que el que escribe lo hace generalmente de una manera liberadora, conscientemente o no, y el que lee también generalmente toma ese mensaje de la persona que escribió para reflexión propia, o bueno, a veces ocurre que uno empieza a ver la vida de otra manera, ¿no? Así que bueno, lo interesante de este tema es que en general el que no tiene un complejo no es humano. Es así un poco la conclusión. Así, bueno, empezaríamos la ronda de lectura. Antes de empezar la ronda de lectura, a mí me gustaría leer algo propio, algo material de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces voy a dar el ejemplo de mi complejo. En realidad es un escrito a propósito del día de hoy y de este papel literario. Él siempre fue un acomplejado, propietario de un conocido complejo turístico con el cual abonó su enorme fortuna, Ismael Pendray, con el cual se ufanaba de su riqueza y de sus lujos. Si esto era lo que más mostraba, lo que más podía verse de su compleja personalidad, lo que ocultaba no era precisamente poco. Aunque los que lo trataban asiduamente, su círculo más cercano, de vez en cuando dejaban traslucir lo que más ocultaba: su desmedido amor por su madre. Eddie, como ella le decía, vivía esa relación dual, el cuidado de sus negocios y de su madre, con una vehemencia asombrosa, hasta que Aquilea, su hasta ese momento secretaria, le confesó su intención de unirse a él. La vida se ha tornado para mí muy compleja, confesaba Eddie, no solo a su terapeuta, sino también a su sacerdote favorito, el padre Ambages. Aquilea es muy bella, joven y laboriosa, pero unirme a ella llenaría de nuevas desazones, angustias y tal vez ira a mi querida madre. Además, ¿no será que Aquilea lo único que pretende es dominar mi complejo turístico y enriquecerse gracias a mí y mi progenitora? No, señor. La vieja es sagrada y no la voy a compartir ni poner en riesgo lo que tanto trabajo me costó. El complejo Aquilea, bella Aquilea, es mío, mío y mío, como mi mamá.